Listo, chicos. Regresemos. Bien. ¿Están ahí? Sí, doctor. Bien. Pues vamos a continuar oficialmente con el último tema del bloque. ¿Sí? La verdad es que es un tema muy bonito y eh, le debemos a la doctora Brenda haber llegado hasta acá. Es su mérito. Porque si no, yo me hubiera atrasado. Pues bien, chicos. Espero que hayan revisado este último tema. Este es el último tema que va a venir dentro de su examen departamental, ¿sí? Hasta aquí va a llegar el examen. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es ese tema? Tejido óseo. Ocio. Tejido óseo, ¿sí? Entonces, os voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Ahí está el tejido óseo y deben de recordar que el tejido óseo es otro de los tejidos conectivos que se consideran especiales. ¿Junto con qué otros? ¿Es nervioso? El adiposo. Tejido adiposo. Muscular. No, el tejido muscular no es parte del tejido conectivo. Cartilaginoso. Cartílago y uno que vemos San- en segundo bloque, que es sangre, sanguíneo. sanguíneo, ¿no? Entonces el tejido óseo es otro de los tejidos conectivos especializados. Sí, y estos son los subtemas que vamos a ver el día de hoy. Y sobre todo nos vamos a enfocar en la matriz y en las células del tejido óseo. Eso es lo que más les vamos a preguntar. Y dentro de de todos estos subtemas, eso es lo que a mí más me interesa como profesor, ¿sí? Obviamente también quiero que conozcan los tipos de hueso, los tipos de osificación y algunos otros subtemas como son la regulación metabólica y la remodelación ósea. Pero acuérdense, quiero que se fijen específicamente en estos dos. Entonces, les voy a empezar a compartir pantalla otra cosa y cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Voy a estar cambiando entre mi presentación y unos apuntes que les hice como si hubiéramos visto la clase a pizarra, ¿sí? Entonces, no sé si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, doctor. Bien, entonces les voy a empezar a leer, ¿sí? Vamos a hablar de algunas generalidades del tejido óseo y ahorita ya nos vamos directo a la histología de él, ¿sí? Pues como generales les decía, les comentaba que el tejido óseo es parte de los tejidos conectivos especializados, ¿sí? Y como el cartílago y el tejido adiposo, ambos van a tener los mismos componentes del tejido conectivo, dígase células y dígase matriz extracelular. Sin embargo, van a tener cambios en una u otra. Las células van a ser distintas y también su matriz extracelular, a pesar de tener los mismos componentes, fibras y sustancia amorfa, van a tener algunas variaciones. En el caso del tejido óseo, una de esas grandes variaciones es que su matriz extracelular, parte de ella va a estar mineralizada, ¿sí? Es decir, va a tener una matriz cuya característica va a ser la dureza, ¿sí? Entonces, hasta este momento no habíamos visto ni en el cartílago ni en el tejido adiposo una mineralización de la matriz ósea, de la matriz extracelular, perdón. El hueso es muy dinámico, el tejido óseo es dinámico y parte de eso lo vamos a ver ahorita cuando toquemos una célula que se llama osteoclasto, que es precisamente
el macrófago, o así se le considera, el macrófago del tejido conectivo, ¿sí? Del tejido óseo, ¿sí? En el examen creo que no se les preguntaba el macrófago del tejido óseo. Vi esa pregunta, no recuerdo si les preguntaban el del hueso, creo que no, pero en el caso que hubiera estado esa pregunta, la respuesta hubiera sido osteoclasto, ¿sí? Ahora, funciones generales del tejido óseo nos va a dar el marco estructural y dentro de esto entra la forma y el sostén, ¿sí? Ustedes ya vieron, si no me equivoco, sistema apendicular y axial en anatomía, ¿cierto o falso? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto, Entonces, doctor. el tejido óseo va a ser dentro de los tejidos el que le va a dar la estructura a todos los huesos del cuerpo, ¿sí? El tejido óseo de los huesos, ¿no? Y aquí nada más hay que hacer la precisión que hueso no es lo mismo que tejido óseo, ¿sí? El hueso tiene otros elementos además del tejido óseo. Entonces aquí vamos a hablar del tejido óseo propiamente y en anatomía, pues ya de forma macroscópica van a estar hablando de los huesos, ¿sí? El tejido óseo es el almacén principal y depósito de algunos bioelementos como son el calcio y el fósforo. Las reservas más importantes de calcio y de fósforo en el cuerpo se encuentran precisamente en el hueso dentro del tejido óseo, ¿sí? Entonces, más o menos el 99% de la cantidad total de calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el 99% de ese calcio se encuentra en el tejido óseo, ¿sí? Y el otro se encuentra, por ejemplo, dentro de las células o afuera en el medio extracelular, ¿sí? El tejido óseo junto con el sistema muscular nos van a formar el sistema osteomuscular, ¿sí? Para la locomoción del cuerpo. Dentro del tejido óseo, hablando un poquito de los huesos largos en las primeras etapas de la vida y en los huesos planos en una etapa adulta, digas en el esternón, en las costillas, en las crestas ilíacas, estos huesos que muy seguramente se los preguntaron en anatomía el viernes pasado, considerados como huesos planos dentro de la clasificación de los huesos. Esos huesos planos, dentro de ellos, tienen a lo que se le conoce como médula ósea o la cavidad hematopoyética, ¿sí? El lugar donde se van a producir todas las células de la sangre, ¿sí? Entonces, dentro de los huesos se conservan, se preserva este tejido linfohematopoyético. A su vez que el tejido óseo nos da protección a ciertos órganos en las cavidades. Por ejemplo, en la cavidad torácica, ¿cuál es la función de las costillas, Quetzali? La protección de órganos vitales como el corazón y los pulmones. Exactamente. Entonces, el tejido óseo, los huesos, pues nos van a dar protección, gracias a Quetzalí, a estos órganos vitales como son el corazón, los pulmones o el hígado, ¿no? Entonces, el hueso tiene diferentes funciones, ¿sí? Y todo eso lo puede hacer gracias a esta pequeña variación en su matriz, que decíamos dentro de todo está mineralizada o es una matriz que tiene dureza, ¿sí? Ahora, me voy a ir a esta parte para que recordemos que como un tejido conectivo especializado, tiene exactamente los mismos elementos que el tejido conectivo común, ¿sí? Tiene células y tiene matriz extracelular, ¿sí? Entre las células existe un espacio grande y existe una mayor matriz extracelular. Esa es la característica para que ustedes puedan identificar a los tejidos conectivos si los comparamos con los tejidos epiteliales. Y el viernes que tengamos una hora, esperemos hacer un repaso. Ese día lleven todas las dudas que puedan tener, ¿sí? Ahora, los elementos son exactamente los mismos. Su matriz tiene sustancia fundamental y fibras. eh, Nada más vamos a ver qué cosas van a cambiar. Las fibras van a ser las mismas. Si hay fibras de colágeno, hay algunas fibras elásticas en ciertas regiones, hay algunas fibras reticulares y la sustancia fundamental está hecha de exactamente los mismos tres elementos: GAGs, proteoglucanos y moléculas de adhesión. Sin embargo, la matriz del hueso va a tener ciertas moléculas muy específicas, ¿sí?
Y algo que quiero que sepan desde este momento que el hueso hace distinto es que esa matriz extracelular se va a dividir en dos tipos de matrices, ¿sí? Así como en el cartílago hialino, ¿sí? Ahorita que vieron cartílago hialino la clase pasada, deben de recordar que una vez que los condrocitos sintetizan su matriz extracelular, esta se divide en diferentes regiones, en la cápsula, eh, en la matriz territorial y en la matriz interterritorial. Estas palabras que eran específicas del cartílago hialino, en el caso del tejido óseo, su matriz también va a ser distinta. Va a tener una matriz que llamamos primaria, porque es la primera que se sintetiza en la formación del hueso o en la osificación, por eso se le llama matriz primaria, que también se le conoce como orgánica, o el otro nombre con el que normalmente se los llegamos a preguntar es este, osteoide. Entonces, desde este momento, entender que el hueso tiene una matriz primaria, orgánica u osteoide, que no está mineralizada, y una matriz secundaria o inorgánica que se mineraliza. ¿Sí? La matriz inorgánica o matriz secundaria es simplemente la matriz orgánica que se mineraliza. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿O doctor. vamos bien? No. Ok. Y entender también que las células del tejido óseo van a ser diferentes. Algunas de ellas van a compartir partes de los nombres con las del cartílago. De hecho, el cartílago y el hueso se parecen en varias cosas. Si ustedes recuerdan, en el cartílago había una célula que se llamaba osteocondroprogenitora, una célula capaz de dar origen a células del hueso o células del cartílago, y que dependiendo del estímulo de hipoxia y de la presencia de oxígeno en el medio, decidía si se diferenciaba a cartílago o hueso. Y en este entendido, en esa célula osteocondroprogenitora, yo les pregunto, chicos, si esa célula se encontraba en un medio con poco oxígeno, en un medio de hipoxia, esa célula osteocondroprogenitora, ¿a qué tipo de tejido se diferenciaba? ¿Hacia cartílago o hacia tejido óseo? En un medio de hipoxia. ¿Hacia cartílago? Hacia cartílago, ¿sí? Entonces, y eso lo tienen que recordar porque el cartílago es un tejido vascular o avascular. ¿Tiene o no vasos sanguíneos? Es avascular. Es avascular, por lo tanto, en su diferenciación, estas células o estas células progenitoras, recuerden que ante un estímulo de hipoxia se van hacia cartílago. Y en el caso del día de hoy, en este tema, si tenemos una buena presencia de vasos sanguíneos y de oxígeno, esas células se diferencian hacia hueso, ¿sí? En el cartílago teníamos a los condroblastos y a los condrocitos. Un condroblasto era esa célula que sintetizaba su matriz cartilaginosa, y el condrocito cuando ya no la sintetizaba, ¿no? Aquí tenemos algo muy parecido, el osteoblasto y el osteocito. Ambos son células muy parecidas. De hecho, ahorita que las revisemos, podríamos hacer esa relación con los condroblastos y condrocitos y veríamos que tienen las mismas características. Una de ellas ya sintetiza su matriz y la otra de ellas ya se encuentra rodeada de su matriz, ¿sí? Tenemos células de revestimiento óseo y esta célula especial del tejido óseo que se llama osteoclasto, ¿sí? Y decíamos entonces que este osteoclasto es el macrófago de nuestro tejido óseo. Aquí hay una mano, Amílcar. Sí, tengo una duda. ¿Qué había mencionado que había orgánica e inorgánica? ¿La matriz o la sustancia fundamental? La matriz extracelular como tal, ¿sí? Tanto la matriz orgánica como inorgánica tienen fibras y sustancia fundamental. Entonces, digamos que
la matriz extracelular en sus dos porciones, su sustancia y sus fibras, se puede dividir en orgánica e inorgánica. Vale, gracias. Sí. Entonces, eso es, digamos, de forma general, ¿no? Y algo que les quiero compartir nada más para que lo recuerden es esto, ¿sí? Todos los tejidos conectivos especializados, dígase tejido óseo, dígase cartílago y dígase adiposo, en su matriz extracelular van a tener fibras y sustancia amorfa, pero les comentaba, van a cambiar sus diferentes elementos. Entonces, si nosotros nada más rápidamente regresamos a cartílago, para que ahorita que veamos tejido óseo no lo confundan, recuerden que dentro de la matriz del cartílago existen ciertos números de fibras de colágena que van a ser muy importantes, como la colágena de tipo 1 en el caso del fibrocartílago, la colágena de tipo 2 en el caso del cartílago hialino y el cartílago elástico, y esta que está aquí, que es la colágena de tipo 6, que es la que se encontraba en la matriz capsular, inmediatamente alrededor de los condrocitos, ¿sí? Eso en el caso de las fibras. Entonces, podríamos decir que en el caso del cartílago, ¿cuáles son esas tres fibras importantes? Nada más para recordar. Samantha. Samantha. No había escuchado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta? No escuché. Eh, ah, s- ah, 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 ah. Dentro de la matriz del cartílago, ¿cuáles son esas tres fibras de colágeno importantes que hay que conocer? Em, Sí, que la se 2, acabó. ¿no? La 2, ¿cuál más? La 3. ¿En dónde está la 3 en el cartílago? Bueno, no, son fibras reticulares. Em, pues nada más la más importante es la 2, ¿no? Ok, a ver, Miriam, gracias. ¿Cuáles son las tres fibras que les acabo de mencionar? El cartílago, Ajá. pues A ver, memoria de corto plazo. ah, no son las de reticulares cartilaginosas y no sé cuál otra. No O se sé, refiere al tipo. al tipo de fibras de colágeno. Lo acabo de decir. Es la 4, ¿no? ¿En dónde está la 4? Creo que la cartilaginosa. Bueno, No sí. sé. Ujú. A ver, América. Es la 2, la 4 y la 6, si no me equivoco. ¿Cuáles mencioné ahorita? Ah, A ver, ¿alguien cuáles mencioné? Mencioné 3. Es más, se los dije tal cual se los preguntamos en el examen del viernes. Ya ven, por eso no ponen atención. Vale, chicos. Jorge, ¿cuáles mencioné? Le vieron cartílago, ¿eh? ¿Cuál, Jorge? Ya les voy a empezar a aplicar la que le aplico al grupo que sigue. Ese grupo creo que no me quiere porque cuando les doy clase en línea y no me contestan, los saco de la sesión. Les voy a empezar a aplicar eso a ustedes.
A partir del siguiente lunes van a entrar a la lista de espera. Y si no me contestan, lo sacamos de la sesión. Y si hay examen y lo saqué, no pueden regresar. Entonces, Jorge Estrada, ¿cuáles son esas fibras que mencioné? ¿No? Catherine, ¿No son las de colágeno, las reticulares y las elásticas, las que se encuentran en el cartílago? no, les dije la 1, la 2 y la 6. ¿Dónde está la 1? ¿En qué tipo de cartílago? En el Catherine, fibroso, en el fibroso, la 2 en el hialino, Hialino. y en el cual más, ¿Elástico? en el elástico. ¿Y la 6? ¿Qué forma? ¿En tejido elástico? Pues en el cartílago. capsular, ¿no? ¿La qué? En el cartílago capsular. No hay cartílago capsular. ¿Condrocitos? Pues por ahí, algo que se llama matriz capsular, lo que está alrededor de los condrocitos, ¿sí? Y eso nada más lo estoy diciendo porque necesito que puedan identificar esas diferencias entre la matriz del cartílago en sus diferentes variedades de cartílago y en la matriz que vamos a ver a continuación, donde la colágena de tipo 2 y la colágena de tipo 6 no son importantes. ¿Sí? Y en la matriz del cartílago tienen que recordar que dentro de los GAGs, de los más importantes son estos: el condroitin sulfato y el heparan sulfato, así como el agrecan para los proteoglucanos y la condronectina en las proteínas de adhesión. De hecho, en los nombres, al principio la gran mayoría de ellos dice condro. ¿Qué significa condro? ¿O de dónde viene? Cartílago. Porque en muchas de las proteínas que vamos a ver a continuación en el hueso, en vez de decir condro, ¿cómo se van a llamar en su prefijo? Osteo. Osteo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que ustedes deberían de recordar ahorita de la matriz de cartílago. O sea, son esas características especiales, porque, y quiero que comparen esas características de la matriz del cartílago con las de la matriz del hueso, ¿sí? Entonces, hablando de la matriz del hueso, ¿no? Les decía que la matriz extracelular, o lo que está alrededor de las células, se va a dividir en dos tipos de matriz. Una matriz ¿qué y qué? Jacqueline. Y dirían Jacqueline. Sí. En la orgánica y en la inorgánica. En la matriz orgánica e inorgánica. ¿Cuál de ellas se sintetiza primero, Daniel Chong? Es la orgánica. La orgánica. Que también, ¿cómo se llama, Miriam? ¿Qué otro nombre recibe la matriz orgánica? Miriam. No es osteo. ¿Osteo qué? Ay, osteoide, ¿no? Osteoide. Y esa matriz orgánica, Miguel Ángel, ¿está o no mineralizada? No, no está mineralizado. No está mineralizada, ¿no? Entonces, es muy probable que les pregunten eso en el examen. El tipo de matriz que se sintetiza por primera vez dentro del tejido óseo, la respuesta sería matriz de tipo, otra vez, Orgánica. orgánica. ¿Sí? Entonces ahí está la matriz orgánica u osteoide. Y aquí es donde van a ver las diferencias con la tabla anterior de cartílago. Entonces, otra vez, en cartílago, ¿cuáles sean esas tres fibras más importantes? Sofía, Natalia, les estoy ayudando para que este tipo de cosillas que son bien importantes les queden súper claro y en el examen pues les vaya muy bien. Entonces, ¿cuáles sean estas tres fibras importantes en la matriz extracelular del cartílago, Sofía?
¿Fibras qué, qué y qué? ¿De colágeno a qué números? 1, 2 y 6. 1, 2 y 6, ¿no? La 1, ¿en qué tipo de cartílago era importante? ¿En el cartílago qué? Tendinoso. No, no se llama tendinoso, se llama fibroso. ¿Y la de tipo 2, en qué tipo de ¿Cómo se cartílago llama, sería? doctor? Es que no lo escuché. Ah, fibroso o fibrocartílago. Muchas gracias. Pero sí están los tendones, ¿no? Los tendones son parte del tejido conectivo común Ok. y del tejido conectivo de tipo denso regular. Pero el cartílago fibroso es otro tipo de tejido conectivo especial, ¿no? Pues bueno, la 2 y la 6, ¿sí? La 2 en el cartílago elástico y hialino y la 6 en la matriz capsular de cualquier tipo de los tejidos, de los cartílagos anteriores. En el caso del hueso, ¿no? Compárenlo entonces. El tipo de fibras más importantes, ¿cuáles van a ser? Fibras de tipo, ¿qué? 2, 1. 1, ¿no? Entonces, en eso sí se parece al fibrocartílago, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser una semejanza con el cartílago y específicamente el fibrocartílago? Que tanto el fibrocartílago, ese que se encuentra entre los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, ese fibrocartílago, al igual que el tejido óseo, van a tener como principal tipo de colágeno, vean, hasta el 90% de esta matriz solamente va a ser colágeno de tipo 1, pero aquí la colágena de tipo 2 o la de tipo 6, pues no va a ser importante. ¿Queda claro esa parte? Sí, doctor. Entonces, eso es algo que sí necesito que puedan identificar, ¿no? Colágena más importante en el fibrocartílago es la de tipo ¿qué? De tipo 1. 1. Colágena más importante la matriz orgánica del tejido óseo, la de tipo. 6. No, aquí ¿cuál dice? ¿Cuál está? 1. 1. Tipo 1. Fibra de colágeno más importante la matriz extracelular del cartílago hialino. 2. 2. 2. Fibra de colágeno más importante de la matriz extracelular del cartílago elástico. 6. También 2. 2 y 6, ¿no? 2. Y la 6 está sobre todo en lo que se llama matriz capsular, que acuérdense que es muy propio del tejido de los condrocitos, ¿no? O sea, sí está en el hialino y en el elástico, pero sobre todo en el hialino, ¿no? Pero la más importante es la 2 en esos dos, ¿no? Ah, miren, hasta sonó parecido. En esos dos, la más importante, ¿cuál es? La El 2. 2. La 2, ¿no? Y el fibroso es el que se le parece al hueso, por la de tipo 1, ¿sí? En eso se parece, ¿no? En el caso de las macromoléculas de la sustancia fundamental, pues se va a parecer en algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del hueso, los glucosaminoglucanos más importantes o los GAGs o esos carbohidratos más importantes en el caso del hueso van a ser estos dos, el queratansulfato y el condroitinsulfato, que se parecen mucho a los de la matriz extracelular del cartílago, que también son el condroitinsulfato y el queratansulfato. Entonces, en el caso de los glucosaminoglucanos, son casi idénticos entre el cartílago y el hueso, ¿sí? Y estamos comparándolo mucho por cartílago, porque el cartílago y el hueso comparten muchas cosas iguales, ¿no? Entonces, es un buen momento como para poder compararlos, ¿sí? En el caso de la matriz extracelular, en la sustancia fundamental, hablando de los proteoglucanos del cartílago, ¿cuál es el proteoglucano más importante del cartílago? Igual venía en la diapositiva de hace rato. ¿Cuál es Además, el? sí se los dije, ya se les olvidó. Oh, chavo, deme. Ayuda, ahí está en la pantalla. ¿Cuál es ese proteoglucano que les comentó la doctora Brenda? Es el condroitinsulfato, ¿no? No, ese es un GAG, ¿El agrican? el agricano, ¿sí?
Pues en el caso del hueso, también es el agrecano. Entonces en eso se parecen mucho. Vean, aquí dice proteoglucano agrecano. Que recuerden que los proteoglucanos son estos elementos de la sustancia fundamental que están formados por estas grandes proteínas, o como este ácido hialurónico, que es otro tipo de GAG no sulfatado, al cual se le van a pegar todavía. Ah, perdóname, me estoy equivocando. ¿Recuerdan estos proteoglucanos que son estos grisecitos? Son estos elementos de la matriz extracelular específicos de la sustancia fundamental que están formados por esta proteína gris y muchos de estos GAGs pegados. Estos verdes son los que aquí dicen condroitin sulfato y estos rositas son los que se llaman queratan sulfato, ¿sí? Y recuerden que todavía estos proteoglucanos pueden pegarse al ácido hialurónico y formar grandes complejos de proteoglucano, ¿sí? Entonces, la matriz extracelular orgánica del hueso va a estar formado por estos dos elementos, fibras específicamente de colágeno de tipo 1 y estas macromoléculas de proteoglucano formado por agrecanos, que son tipos de proteoglucanos, y por estos GAGs, que son el condroitin y el queratan sulfato, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No, Entonces, en eso se le parece mucho a la matriz extracelular del cartílago. ¿Qué va a empezar a cambiar entonces de la matriz extracelular orgánica del hueso? Las glucoproteínas de adhesión, ¿sí? Que en el caso del cartílago, igual aparecía en la diapositiva anterior, vamos a ver si se fijaron. ¿Cuál era esa glucoproteína de adhesión importante en la matriz extracelular del cartílago? La condronectina. La condronectina, ¿sí? Condro de hueso. En el caso, perdón, condro de cartílago, ¿no? Esa es la glucoproteína de adhesión más importante en el cartílago, porque pueden ser preguntables, ¿no? Así como cuál es la fibra más importante en el cartílago de tal tipo, cuál es el principal proteoglucano de este tipo de cartílago, que entonces es el agrecano, cuál es esta glucoproteína de adhesión específica del cartílago, la condronectina. Esas mismas preguntas las vamos a hacer en el caso del tejido óseo, ¿no? Y en esas glucoproteínas de adhesión son 4 las que vamos a entender y vamos a aprender. La osteocalcina, y muchas veces en el nombre te dice más o menos para qué hace, ¿no? ¿Qué hace o a qué le suena la osteocalcina? ¿A qué te suena, Madly Monserrat? César Flores. ¿El calcio? El calcio. ¿Pero qué del calcio? Vean, ya los estoy empezando a sacar, chicos. Si no me contestan, se van. ¿El secuestro del calcio? El secuestro del calcio, ¿no? Entonces, la osteocalcina es la proteína encargada. Todas estas son proteínas, eso es importante, ¿eh? La osteocalcina es la proteína encargada de secuestrar el calcio dentro del tejido óseo, porque les decía, el principal sitio de reserva de calcio en el cuerpo, ¿dónde está? ¿Dentro de dónde? ¿Del tejido óseo? Dentro del tejido óseo, ¿sí? Y para que el calcio se quede dentro del tejido óseo, la osteocalcina lo va a secuestrar, ¿sí? Ese calcio, ¿para qué lo vamos a utilizar? Uno, lo vamos a guardar, pero también vamos a ver que ese calcio se va a utilizar para mineralizar nuestra matriz, ¿sí? Entonces, la osteocalcina es la proteína encargada del secuestro de calcio, ¿sí? Y creo que en esta tal vez no hay tanto problema, porque el nombre dice más o menos qué hace, ¿no? Osteocalcio, ¿sí? ¿Qué pasó, Catherine? Ah, sí, una pregunta. Entonces, Sí. cuando nos fracturamos, ¿también la osteocalcina ayuda a que el hueso haga como su callito? ¿O esa es otra ¿Cuándo, cosa totalmente diferente? cuándo nos qué? Cuando nos fracturamos, En realidad, o por sea, ¿qué pasa? ejemplo, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el caso de alguna fractura de algún hueso,
se rompen algunas estructuras que están alrededor del hueso, como son el pericondrio, y el pericondrio que tiene vasos sanguíneos y toda la parte del tejido conectivo que está alrededor de los huesos, permite que en ese lugar haya una especie de hemorragia, y esa hemorragia promueve que algunas células empiecen a sintetizar hueso de nueva cuenta y formen algo que se llama callo óseo. La osteocalcina en ese momento no es importante porque el calcio ya se encuentra ahí, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el caso de las fracturas donde se tiene que formar el callo óseo y después osificarse de forma adecuada, entran otros elementos y otras células, ¿no? No como tal esta molécula. Ah, ok, gracias, doctor. Ahora, las dos proteínas que sí les pueden preguntar, que en el nombre ya no está tan fácil saber qué hacen, son estas dos, la osteonectina y la osteopontina, que si ustedes ahorita traten nada más, si lo tienen por ahí a la mano, anótenlo. Son proteínas de la familia de las glucoproteínas de adhesión. Cuando vieron tejido conectivo y les hablaron de la matriz extracelular del tejido conectivo, les mencionaron dos, a la fibronectina y a la laminina. Esas dos, la fibronectina y la laminina, son las glucoproteínas de adhesión más importantes de la matriz extracelular del tejido conectivo, propiamente dicho, del laxo, del denso regular, del denso irregular. ¿Sí queda? Fibronectina y laminina. En el caso del cartílago, ¿cuál era esta glucoproteína de adhesión específica del cartílago? La ¿qué? Nectina. La condronectina. Y en el caso del hueso, las glucoproteínas de adhesión importantes van a ser estas dos, la osteonectina y la osteopontina. Entonces, ahí vamos a estudiar qué hacen cada una, ¿no? Para que en el examen, normalmente todos los años les llegan a preguntar una de estas dos, en la parte teórica, ¿sí? Entonces, la osteonectina es esa que está en morado y la osteopontina es esa que está en verde. Eso que está en naranja, o ese como filamento naranja, ¿qué nombre, con qué nombre está dibujado ahí? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama eso? Ese hilito naranja. Cristal de hidroxiapatita. Cristal de hidroxiapatita, ¿sí? Y este dibujito que está ahí arriba de color gris, que me faltó ponerle nombre, ¿como de qué le ven cara? De fibra de colágeno. De fibra de colágeno. Y si estamos hablando de la matriz orgánica del hueso, bueno, del tejido óseo, esa fibra de colágeno, muy seguramente, ¿de qué número de colágena es? 1. La de tipo 1. Entonces, Iram David. Viendo ese dibujo, ¿cuál crees que sea la función de la osteonectina? ¿Unir qué con qué? El cristal de hidroxiapatita con la colágena 1. Exactamente. Entonces, la osteonectina, su función es precisamente eso, la unión de los cristales de hidroxiapatita con las fibras de colágena de tipo 1. Ahora bien, ¿en qué tipo de matriz, primaria o secundaria, encontramos a las fibras de colágeno de tipo 1? ¿Qué tipo de matriz? De las dos del hueso, la orgánica o la inorgánica. ¿En cuál de esas dos se encuentran las fibras de colágeno de tipo 1? En la orgánica. En la orgánica. En la orgánica, que se llama también osteoide, acuérdense. Y esa matriz orgánica su otro nombre es primaria o secundaria. Primaria. Primaria. Porque es la primera o la segunda que se forma. Es la primera. Es la primera. De hecho, en realidad se parece mucho. Fibra, sustancia fundamental. O sea, podríamos decir que es como la matriz del hueso, ¿no? Ahora, ¿qué de aquí es nuevo hasta lo que hemos visto?
esto que se llama cristal de hidroxiapatita. Y decíamos que la matriz inorgánica o secundaria, ¿cuál era esa característica que la distinguía de la matriz orgánica? ¿Qué tiene la matriz inorgánica o secundaria diferente de la matriz orgánica o primaria? Que está mineralizada. Está mineralizada, ¿sí? Y está mineralizada en estas estructuras que se llaman cristales de hidroxiapatita. Entonces, tal vez no lo hemos visto hasta este momento, pero podríamos decir que la matriz inorgánica o la matriz secundaria está formada por ¿qué elementos? Por el cristal. Por los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, si la osteonectina une, y se los pueden preguntar así, cristales de hidroxiapatita con fibras de colágeno de tipo 1, y entendemos que las fibras de colágeno de tipo 1 forman a la matriz orgánica y los cristales de hidroxiapatita a la matriz inorgánica, también se los podríamos preguntar de esta forma. La osteonectina es la molécula encargada de la unión de la matriz extracelular de tipo inorgánica con la de tipo ¿qué? Orgánica. Orgánica, ¿sí? Entonces, ¿dudas hasta ahí? No, doctor. Ahora, la osteopontina, ¿dónde la ven? ¿Pegada con qué cosas? Con las integrinas. Que a través de esta otra proteína negra que se llama integrina, que recuérdenme que era la integrina, se los acabo de mencionar. La integrina es un tipo de ¿qué? ¿De qué, chicos? De proteína. Ajá, pero les dije que era una proteína de la familia de las ¿qué? De los glucoproteínas de adhesión. Exacto, del tejido conectivo, ¿no? Junto con la laminina, primas hermanas de la condronectina y la osteonectina. Entonces, la osteopontina, que es esta verde, junto con la integrina, hacen como esta doble unión. ¿Qué elementos van a fijar? A los cristales de hidroxiapatita, ¿con qué? ¿Qué es esto de acá abajo? Con, ¿Con qué? Con la célula. Con Con las el... células. Es una célula, ¿cierto? Sí. Entonces, la osteopontina se encarga de la unión de células con la matriz inorgánica, ¿sí? Entonces, de esa forma, unimos tanto las células, matriz orgánica u osteoide, y matriz inorgánica. Entonces, ahí están los tres grandes elementos de nuestro tejido óseo. Entonces, volviendo a repasar, ¿no? León Nava Esparza. Sí, doctor. ¿Cuál es la función de la osteocalcina? El secuestro de calcio. El secuestro de calcio. Muy bien. Amílcar, ¿cuál es la función de la osteonectina? Mm, conectar. Ajá. Venga, chicos. ¿Sí toman apuntes o no toman apuntes? Preguntó que qué hacía la osteonectina. Sí, lo pueden revisar en lo que están anotando, si es que están anotando, ¿verdad? Si no, Pues une a pues a la matriz inorgánica con
La orgánica, ¿no? ¿A través de qué dos elementos? Muy bien. Une esas dos matrices. ¿A través de específicamente qué moléculas une? ¿Es del cristal? ¿La zona a través del cristal? Ajá, ¿con qué más? Colágena 1. Con Colágena tipo colágena tipo 1. Exacto. ¿Y qué hace la osteopontina? Ah, es lo que estaba con la célula, ¿no? Ajá, ¿qué une? Por medio de las pontinas las une con otras células, ¿no? Por medio de las integrinas, ¿qué dos cosas Perdón, une? la célula con los cristales de hidroxipatita. O dicho de otra forma, ¿las células con qué tipo de matriz? Inorgánica. Inorgánica. La inorgánica, ¿no? Entonces, es muy probable que les pregunten una de esas dos, ¿no? En el examen del viernes se les va a preguntar una de esas dos. Pues, como decía mi profesor, sobre advertencia no hay engaño. Ahora, eso en relación a la matriz orgánica. La matriz que se forma primero en el hueso, la matriz que se le llama osteoide, la matriz que está formada por fibras de colágeno de tipo 1, por agrecanos, por osteonectina, osteopontina, cialoproteína ósea tipo 1 y 2 y osteocalcina. Eso es la matriz ósea orgánica, ¿sí? Pero decíamos que el Disculpe, hueso es doctor. especial. Ajá. ¿Podría subir otra vez al dibujito? Tantito, por favor. Sí. Ok, Eso en ya, relación, gracias. sí, eso en relación a la matriz orgánica. Pero decíamos que de la matriz orgánica obtenemos a esta otra matriz que es la inorgánica, ¿sí? La inorgánica es la matriz ósea orgánica una vez que se encuentra ¿qué? ¿Qué palabra? Mineralizada. ¿Sí? Entonces, aquí dice, la matriz orgánica, la matriz ósea inorgánica proviene de la matriz ósea orgánica, que se le llama osteoide, ¿sí? ¿Y qué tiene la matriz ósea inorgánica? Esto, cristales que se forman por la unión de algunos elementos como son el calcio y el fósforo, ¿sí? Con algunos otros como el oxígeno y el hidrógeno. Esta es su fórmula, ¿sí? Química, ¿sí? Entonces, los cristales de hidroxiapatita, o también llamados de hidroxiapatita cálcicos, son los principales elementos de la matriz ósea inorgánica, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el principal elemento de la matriz ósea inorgánica? ¿Cuál sería la respuesta? Cristales de hidroxiapatita. Cristales de hidroxiapatita. ¿Cuál de esas dos matrices, la orgánica o la inorgánica, es la que le da la dureza al hueso? ¿La orgánica o la inorgánica? La inorgánica. La inorgánica. Entonces podríamos decir que nuestros huesos son duros porque el calcio de los huesos se encuentra formando este tipo de este tipo de molécula que se llaman cristales de hidroxiapatita cálcicos o formados de fosfato cálcico, ¿sí? Entonces ahí están los dos elementos que se necesitan para la formación de estos elementos. Y nada más, bueno, decirles que estos cristales de hidroxiapatita sirven como osmolitos, ¿sí? Son moléculas que se pueden cargar o que se pueden atraer con mucha agua. ¿Sí? En sus libros van a encontrar que estas tienen una capa de hidratación. Entonces, dudas de nuestra matriz, de nuestras matrices. No, doctor, ninguna. Bien, entonces, déjame nada más. Eso en relación a nuestra matriz, ¿no? Entonces, hablando de la matriz extracelular, pues ya vimos cuáles son estos elementos especiales de la sustancia fundamental, cuáles son esas glucoproteínas de adhesión diferentes, osteopontina, osteonectina, y de las fibras, la de tipo 1, que se ve en matriz inorgánica e inorgánica. Ahora, nada más quiero que sepan entonces, es porque luego se los llegan a preguntar, ¿no? ¿Cuál de estas dos matrices del hueso, del tejido óseo, se forma primero? La orgánica. La orgánica. La orgánica. ¿Y cuál se forma a partir de la orgánica?
La La inorgánica. inorgánica. La inorgánica. Eso en la formación. Ahora, nada más ahorita que vayamos a ver al osteoclasto, quiero que vean que cuando el hueso se va a remodelar o se va a destruir, ahí cambia. El tipo de matriz que necesito remodelar o destruir primero, ¿cuál va a ser? La inorgánica. La Inorgánica. inorgánica y después la orgánica, ¿no? Que también ha sido pregunta de examen, ¿no? El tipo de matriz que se remodela o se elimina primero, ¿sí? Ahí vamos en sentido opuesto, ¿no? Y ahora nos vamos a abocar a estas que son las células, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver a nuestras células, ¿sí? Entonces, aquí están nada más. Antes de empezar con las células, quiero que recordemos esta parte, ¿sí? Entonces, deberían de estar viendo mi presentación. Ya se ve. Bien, entonces, recordar que el hueso, y por eso traigo mucho a colación el cartílago, porque tiene ciertas cosas parecidas, ¿no? El cartílago y el hueso pueden tener esto que se llama periósteo, ¿sí? ¿Qué era el periósteo, chicos? Cuando vieron cartílago, ¿qué les Lo dijeron que que era el periósteo? recubría, ¿no? Es Lo la que telita vascularizada que recubre el hueso. Ajá, es la telita o capa de tejido conectivo denso y regular que, como bien dices, está vascularizada y que recubre a los cartílagos, ¿sí? Pero no todos los tipos de cartílago, y eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? De los 3 tipos de cartílago, de forma general, ¿no? Pues pongan atención, les conviene poner atención ahorita. Entre el hialino, el elástico y el fibrocartílago, ¿cuál de esos 3 no tiene periósteo? Sí, 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 si fuera un concurso de la tele, si fueran a ganar un carro. ¿Cuál de esos 3 no tiene periósteo? Hialino, elástico o fibrocartílago. ¿El elástico? No, el elástico sí tiene. Ya se fue el coche. Pero bueno, todavía se pueden ganar 50,000 pesos. ¿Cuál de los dos no tiene periósteo? ¿El hialino o el fibrocartílago? El hialino. ¿El hialino no tiene? ¿O sí tiene? No. ¿No tiene? No, el hialino sí tiene. Entonces Es el de tampoco se ganaron los fibrocartílago. 50,000. ¿No? Entonces se van a su casa sin dinero, pero sabiendo que la respuesta de los 3 tipos de cartílago que no tiene periósteo, ¿cuál es? El El fibroso. fibrocartílago. Fibrocartílago. Y les van a preguntar eso en el examen. Yo se los voy a preguntar. Ya les pasé 2 respuestas del examen del viernes. La de la osteopontina, osteonectina y la del periósteo, ¿no? Ahora nada más les faltan contestar otras 23. Pero me las pueden sacar, ¿eh? Si se ponen abusados, me sacan varias de hueso. Entonces, el hueso sí va a tener periósteo, al igual que qué 2 tipos de cartílago. ¿Hialino? ¿No? Y Y el elástico. hialino y el elástico. Ahora, excepción ahí. Ojo, dentro del cartílago hialino, el cartílago hialino, recuerden que se encuentra en diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Hay varias localizaciones del cartílago hialino, como la tráquea, algunos cartílagos de la laringe, los costales, hay varios, ¿sí? Los bronquiolos, pero también tenemos 2 tipos de cartílago hialino que se llaman cartílago de crecimiento y cartílago articular, ¿sí? El cartílago articular, ese que está arriba de los huesos, ese que se desgasta con la edad, que es un tipo de cartílago hialino. Ese cartílago hialino es el único de los cartílagos hialinos que tampoco tiene periósteo. Entonces podríamos decir que además del fibrocartílago, ¿qué tipo de otro cartílago tampoco tiene periósteo? ¿El cartílago qué? ¿Hialino articular? El hialino articular, ¿no? Que es la excepción, ¿no? Entonces,
Si tuviéramos que decir entonces 5 cartílagos y dijera el hialino normal, el cartílago de crecimiento que es de tipo hialino, el cartílago articular que es de tipo hialino, el elástico, el fibrocartílago, de esos cinco tipos de o variantes del cartílago, en 2 de ellos no hay periósteo, que son el fibrocartílago y el cartílago articular. Y en los que sí tiene periósteo, pues serían el cartílago normal, el disco de crecimiento y el elástico, ¿no? Entonces, en el caso del hueso, también va a existir un ¿qué? Periósteo. Un Periósteo. periósteo. ¿Y por qué es importante el periósteo tanto en el cartílago como en el hueso? ¿Qué hace el periósteo? ¿Por qué necesitamos que en el cartílago hialino y elástico y en el hueso alrededor de ellos haya una pequeña capa de tejido conectivo denso irregular que se llama periósteo? ¿Cuál es la función del periósteo? ¿Por qué tener un periósteo? Porque vasculariza. Porque es el que vasculariza, pero también a partir del periósteo se puede dar un tipo de crecimiento, ¿sí? En el caso del cartílago elástico e hialino, ese periósteo nos va a dar el crecimiento de aposición, ¿sí? El crecimiento que les dijeron que se llama de aposición o aposicional, ¿sí? En el caso del hueso, pues también el periósteo va a dar crecimiento de tipo aposicional, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el periósteo? Porque puede nutrir, pero también porque a partir del periósteo crecen los cartílagos y crecen los huesos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. Ahora, el periósteo da un crecimiento aposicional, en el caso del hueso, hacia los lados, ¿sí? O sea, es como si los huesos se fueran a hacer gordos, pero no más altos, porque los huesos crecen en su longitud a través de los discos de crecimiento. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, doctor. Por Sí, eso los doctor. discos de crecimiento solamente están en los huesos largos, que son los únicos que pueden crecer en longitud. Pero todos los huesos del cuerpo tienen periósteo. Todos los huesos pueden crecer un poco hacia la parte, digamos, hacia los lados, ¿no? Se pueden poner gordos, pero no se pueden volver más largos, porque no tienen discos de crecimiento, ¿no? El hueso tiene periósteo, al igual que el cartílago, en estas dos capas, una parte fibrosa y una capa celular, pero que es diferente del hueso y del cartílago, que además el hueso en su parte interna va a tener algo que se llama endostio. Si el periósteo lo va a tener en la parte externa y el endostio lo va a tener en la parte ¿qué? Interna. Interna. ¿Alguna vez han visto estos huesos? No sé si cuando van a comer barbacoa o así hay unos platillos, no me acuerdo ahorita cómo se les llaman a esos huesos, esa comida. A ver, ayúdenme. Brenda, no sé si tú sabes, se me olvidó el nombre de estos huesos. ¿Al tuétano? El tuétano, excelente, sí, ese mero. ¿Han visto estos tuétanos o estos huesos que luego están cuando van a comer barbacoa? Sí. ¿Sí los Sí, han- doctor. La mayoría de esos son huesos largos. Y les decía, los huesos largos dentro de ellos tienen ¿qué? Aquí la imagen les ayuda. Médula ósea. La Médula médula ósea, tanto roja como amarilla, ¿no? Que es lo que es en realidad el tuétano, la médula ósea, ¿no? Porque el hueso no se lo comen, pero se comen lo que está dentro del huesito, ¿sí o no? Eso es lo que se llama el tuétano, la médula ósea, ¿sí? Entonces ustedes son vampiros cuando se comen eso. Pero, por qué les menciono eso del tuétano? Porque piensen en ese hueso que tiene adentro el tuétano, lo que se están comiendo. En la parte de afuera, piensen que esto que está en rosita, que es hueso, piensen que eso es el hueso que se están comiendo, ¿sí? El tuétano es esto morado, que es la médula ósea, y afuera, pues, está la bolsita esta de la que acabamos de hablar, que se llama periósteo. En la parte interna del hueso, ahí donde está el tuétanito, también hay una bolsita. Pero esa bolsita, ¿cómo se llama? Endostio. 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 Entonces, en realidad el endostio es exactamente qué estructura, pero de adentro. O sea, el endostio es igual que quién, El periósteo. el periósteo. ¿Y por qué son importantes? Porque ambas estructuras, además de nutrir el hueso, que vamos a ver que el hueso en su parte interna, ya cuando se está compactando, es difícil que se pueda nutrir. Vamos a ver que el endostio y el periósteo son esas estructuras que sí tienen vasos sanguíneos y que pueden nutrir a las células del hueso, pero que además
Ahí en esos lugares se van a encontrar las células que van a dar origen a todas las del hueso. Ahí es donde encontramos a nuestra primera célula que se llama osteocondro y después solo osteoprogenitora. ¿Sí? Entonces, en ese entendido, ¿qué cosa es diferente del cartílago y el hueso? El cartílago únicamente tiene ¿qué estructura? Afuerita de él. El periósteo. El periósteo. Y recuerden, solamente en el cartílago hialino y en el elástico. En el fibroso no lo hay. ¿Sí? Pericondrio, El pericondrio. ¿Qué dijo ella? periósteo. Ah, el periósteo. El pericondrio. El periósteo es el mismo que el pericondrio. Nada más que vean cómo al final dice condro de cartílago y osteo de hueso. Pero en realidad es la misma estructura, es un tejido conectivo denso y regular en su parte fibrosa y en su parte celular, que se encarga de vascularizar, de nutrir y de dar el crecimiento por aposición de estas estructuras. ¿Sí? Entonces, en el hueso y en el cartílago es exactamente esta estructura. ¿Qué es diferente en el hueso? Que además existe otro que se llama endostio. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, ahora sí, vamos a entrar directo a las células. ¿Sí? ¿Te lo aviento? ¿Te aviento tu juguete? Eh, Aquí está. Entonces, vean, ahí les hice un dibujo muy esquemático, muy Mickey Mouse. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, doctor. De un hueso largo. Sí, ahí está un hueso, como el que les decía ahorita, donde tenemos el hueso. Sigan mi cursor. ¿Ya lo vieron? ¿Sí se ve cómo se mueve mi cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí vamos a encontrar el tejido óseo, que más adelante les voy a enseñar que se llama tejido óseo compacto. Y luego aquí adentro vamos a encontrar uno que se llama tejido óseo trabecular, que es justamente donde se encuentra la médula ¿qué? Ósea, ¿sí? Que es el tuetanito que les hablaba, ¿no? Entonces, ahí tenemos al hueso compacto y al hueso trabecular. Y vean cómo aquí les puse una cosa en azul, ¿ya la vieron? Sí, doctor. Sí, ¿Esto doctor. qué es? ¿Eso qué es? La cápsula articular. La cápsula articular y específicamente el cartílago articular. Esa estructura por la que dos huesos se pueden entrar en contacto y lubricarse entre ellos, ¿no? Ese tipo de cartílago articular, ¿de qué tipo es? ¿Hialino, elástico o fibroso? Y Alino, Hialino. Fibroso. Es hialino. El cartílago articular es de tipo hialino, pero es el único de los cartílagos hialinos que no tiene ¿qué? Periósteo, Pero si es cartílago, le llamamos Condrio. ¿qué? Pericondrio. Pericondrio, ¿no? Y ustedes me decían, ¿y eso qué tiene de importante? ¿No? Nada más para que me lo pregunten, ¿no? Porque en realidad, si entendemos que ese cartílago articular es el que rodea todos los huesos largos, ejemplo, piensen en la articulación de la rodilla, ¿qué pasa con la edad, por ejemplo? A veces que ya con la edad, cuando no haces se desgasta, ejercicio, estás muy gordito y así, ¿qué le pasa a las rodillas o a tus articulaciones como esta? se Truena. desgasta. Se desgastan. ¿Por qué se desgastan? Ustedes tienen que saber como médicos que ese desgaste del cartílago articular se da porque precisamente el cartílago articular no tiene pericondrio. Y si no tiene pericondrio, no tiene forma de crecer. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de crecimiento? Posición. Por aposición o crecimiento aposicional. Entonces, ustedes tienen que recordar que un cartílago puede crecer de dos formas, por aposición o por intersticio, ¿sí? Y si este cartílago en sus dos formas de crecer no tiene una de ellas y se empieza a desgastar y cada vez se desgasta más, ¿qué le va a pasar en algún momento si desaparece este cartílago articular? Van a chocar los dos huesos, Van ¿no? a chocar los dos huesos. Eso se le llama osteoartrosis, ¿sí? Que es una degeneración del cartílago articular de tipo hialino de los huesos largos en estas articulaciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que esa enfermedad, esa osteoartrosis, tiene como una base el desgaste de qué tipo de cartílago.
hialino. hialino, ¿no? Pero específicamente este que se llama articular, porque el cartílago hialino también está en otros lados, ¿no? Entonces, en ese esquema, en este dibujo del hueso, ya se fijaron afuera hay una serie de células que están formadas, ¿ya las vieron? Sí, Y, Sí, doctor. y son las mismas las de afuera que las de adentro, como si fuera un espejito, ¿ya las vieron? Sí. Sí. Y decíamos, afuera y adentro, en el caso del hueso, ¿cómo se llaman esos revestimientos de tejido conectivo denso y regular? Afuera se le llama Periostio. periósteo y adentro se le llama Endostio. endostio. Y decíamos, en esos lugares encontramos a las células del tejido óseo, ¿sí o no? Sí. Entonces, recordatorio de embriología, ¿no? Ustedes más o menos ya deben de estar por aquí. Llega el óvulo, el espermatozoide, forma la mórula, forman un montón de cosas. En embriología después ven que el embrión se forma de 2 capitas, luego se forman 3 capitas. ¿Sí van ahí? ¿Sí me siguen? Sí, Sí, doctor. ¿Ya llegaron a eso o todavía no llegan en embrión? ya Sí. llegamos. ¿Ya? ¿Ya llegaron a gastrulación? Ya está en eso. Ya. Ah, excelente. Entonces recordarán aquí los 3 colores del embrión trilaminado. Y de la capa de en medio de la roja que se llama mesodermo, formado por células mesenquimales, vean, puede salir el tejido epitelial, específicamente los endotelios y los mesotelios. Podemos tener tejido muscular, tejido conectivo y nada más. Esos 3 tejidos, o sea, de los 4 tejidos básicos, 3 de ellos pueden salir de la capa de en medio del sándwich. Epitelial, solo el endotelio y mesotelio, el tejido muscular y el tejido conectivo. Y del tejido conectivo, todo el tejido conectivo, pero también los especiales. Y dentro de los especiales, todos los cartílagos, todos los adiposos derivan del mesodermo. Y de esas mismas células del mesodermo aparece esta que se llama célula osteocondroprogenitora, que por el nombre es una célula con bipotencialidad que se puede diferenciar a hueso o se puede diferenciar a cartílago. Y decíamos, esta célula osteocondroprogenitora, ¿de qué depende que se vaya hacia cartílago o de qué depende que se vaya a hueso? ¿De la oxigenación? De la oxigenación. Si existe una oxigenación baja, esa célula osteocondroprogenitora evoluciona ¿a qué? Oxígeno bajito. ¿A cartílago? A cartílago. Y si hay buen oxígeno ahí, se A hueso. convierte a hueso. Y se convierte a esta célula naranja que se llama osteoprogenitora, de la cual sigan esa línea de tiempo. La célula osteoprogenitora va a evolucionar a esta que se llama osteoblasto. Y este osteoblasto después le va a pasar algo y se va a llamar se va a convertir en una célula que se llama osteocito. Y quiero que se fijen cómo el osteoblasto es una célula que dirían que es superficial en el hueso o que está ya dentro del hueso. El osteoblasto. ¿Dentro? O sea, ¿dónde lo ven? ¿Afuera del hueso o adentro del hueso? Afuera. Está afuera. Afuera, en el periósteo. ¿Y el osteocito? ¿Lo ven afuera en el periósteo o lo ven adentro ya formando el hueso como tal? Adentro. 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 Sí, eso se le parece mucho al cartílago, donde esta célula naranja se llamaba condroprogenitora, donde esta célula azul se le llamaba condroblasto, y después el condroblasto, cuando ya se internalizaba al cartílago y se llenaba de su matriz cartilaginosa, se le llamaba condrocito. Entonces, en eso se le parecen mucho. ¿Dudas hasta ahí? No, Células de revestimiento, doctor. que son las que propiamente van a formar ahí al periósteo y al endostio. Y vean quién aparece acá. ¿Ya vieron esta célula gigante? ¿Qué célula es esa? Osteoclasto. Es el osteoclasto, que les decía que era, que era el qué del qué. El macrófago del sistema óseo. El macrófago del sistema óseo. Y nada más quiero que vean cómo desde ahorita, en el dibujo, tiene varios qué.
que son estos que le dibujé. ¿Núcleos? Núcleos, ¿sí? Entonces vean cómo dentro de este tejido óseo, el osteoclasto además es especial y eso es lo que les llegan a preguntar, porque el osteoclasto es la única célula del tejido óseo que en su cantidad de núcleos tiene más de ¿qué? Más de un núcleo. Más de uno, ¿sí? Y esta es la célula encargada de remodelar el hueso, ¿sí? Entonces, ahí están nuestras células del hueso en sus localizaciones. ¿Cuál de ellas es la única que no se encuentra ni en el periósteo ni en el endostio? El osteocito. El osteocito. El osteocito en realidad es la célula que está formando ¿qué? Al hueso como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, en ese entendido, tenemos que revisar cada una de estas células, ¿sí? Entonces, vamos, ¿dudas hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Tejido óseo es un tema que, voy a ser bien honesto con ustedes, los profesores que a veces nos tardamos dando clases no llegamos. Entonces, la verdad es que yo creo que en 3 años es la primera vez que lo vuelvo a ver. No me debería de sentir orgulloso de eso. Significa que 3 años anteriores a ustedes, algo pasó que no llegué a ese tema. Entonces, imagínense, los estudiantes se fueron al examen departamental sin saber hueso. Entonces, ustedes sí saben hueso. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo como lento, porque en realidad cuando nosotros vemos los resultados del examen departamental, el tema en el que todos los estudiantes tienen la mayor cantidad de errores es en hueso, porque muchos de los profesores no llegamos a ver hueso, ¿no? Y es de los temas que más se preguntan, ¿no? Aquellos de ustedes que hicieron finales y extraordinarios, pues no me van a dejar mentir que hueso es uno de los temas que más vienen preguntas e imágenes, ¿no? Entonces, pues les recomiendo que no lo dejen como, ey, ¿qué buscas? Que no dejen como, ve por tu pelota hasta allá. Que lo dejen como al final, ¿no? Entonces, célula osteoprogenitora. ¿De dónde derivaba? Pues de las células del mesénquima, ¿sí? Del mesodermo. Estas células osteoprogenitoras son las que se pueden dividir y las que se van a diferenciar a todo el linaje del hueso, ¿sí? Y en un hueso adulto, es decir, en nosotros, en todos nuestros huesos en este momento, tanto en sus periósteos como en sus endostios, estas células son las que van a poder formar hueso. Hace rato me preguntaban, ¿qué pasa en el caso de una fractura? ¿Cuáles serán entonces las primeras células que pueden empezar a diferenciarse si llega a faltar un pedacito de hueso? ¿Cuáles son? Osteoprogenitora. La osteoprogenitora, ¿sí? Entonces, esta es la célula que va a dar origen a todas las demás en la etapa embrionaria. Cuando ustedes vayan a ver tejido óseo, van a ver que estas son las células que van a dar origen a las demás, pero que en el tejido adulto, estas células osteoprogenitoras van a servir como reservorios en el que solamente cuando el tejido óseo se remodela o se fractura y se necesita formar nuevo hueso, van a ser las encargadas de dar origen a las siguientes dos, ¿sí? ¿Dónde se van a localizar? Pues precisamente en estos lugares, en el periósteo, en el endostio, y en algo que vamos a ver más adelante que se llaman conductos de Havers y conductos de Volkmann, ¿sí? ¿Cómo son? Son células alargaditas. En esta imagen de aquí abajo, que está teñida con azul al cian, si no me equivoco, perdón, con malor y azán, estamos viendo de color azul al hueso ya formado, ¿sí? A la matriz ósea inorgánica. Y podemos ver a su alrededor, o sea, afuera del hueso. Piensen que este es el mismo esquema que les dibujé hace ratito del hueso largo. Entonces, este es el hueso. Afuera, en los extremos, ¿quiénes estarían? ¡Ay, perro! Perdón, mi perro me murió. Aquí afuera, ¿quiénes estarían?
Las células osteoprogenitoras. ¿Las células qué? O sea, ¿qué estructura del hueso es esto? Aquí donde está el cursor, aquí y acá. El No, periósteo. Periósteo. Redondo. Estas del cursor. ¿Cómo se ven? ¿Planas o redondas? Planas. Estas son células osteoprogenitoras. Todas estas redonditas que están en el periósteo y en el endosteo. Y estas que están aquí al lado que se ven cuadradas, ya son otras células, ¿sí? Y estas que están en el hueso son otras células. Entonces, hay al menos cuántos tipos de células tenemos en el tejido óseo. 3. 3. En el examen les van a poner este tipo de imágenes y se les van a poner flechas que señalen una de las 3. Entonces, si ustedes las ven afuera y las ven planitas, células osteoprogenitoras, ¿no? Y decíamos, esta célula osteoprogenitora es la que se va a diferenciar y va a dar origen, aquí dice, se divide y se diferencia en las que siguen, que son los Osteoblastos. osteoblastos, ¿no? Los osteoblastos, vean, derivan de células osteoprogenitoras, todavía se pueden dividir, o sea, todavía se pueden dividir, y el osteoblasto es el primo hermano, así como en el examen, perdón, así como en el examen les preguntaban tipos de macrófagos, y la microglia, la célula de Kupfer, la célula del polvo, son los histiocitos de determinados lugares, ¿no? Así como el elote en el norte se llama elote en vaso, pero es lo mismo. Los esquites, perdón. Las células que sintetizan la matriz de los diferentes tipos de tejido conectivo, pues se van a aparecer en sus nombres. Por ejemplo, en el tejido conectivo propiamente dicho, tanto en el tejido conectivo laxo como en el denso regular e irregular, ¿cuál es la célula que se encarga de sintetizar toda la matriz extracelular? ¿Qué célula es esa? El fibroblasto. El fibroblasto. Y vean su nombre en qué se parece. En el cartílago, ¿cuál es la célula que deriva de la célula condroprogenitora que se encarga de sintetizar toda la matriz cartilaginosa? ¿Es el qué? Condroblasto. El condroblasto. Que en el cartílago, acuérdense que se organizan en lo que se llaman grupos isógenos, ¿sí? Y en el caso del hueso, parecido al fibroblasto y al condroblasto, ¿cuál será la célula que se encarga de sintetizar toda la matriz extracelular del hueso? Que vean, ya podemos darle nombre, que es la matriz ¿qué? Orgánica. Orgánica. Y entonces, regresándonos a la matriz extracelular orgánica o osteoide del hueso, o primaria, ¿cuál era el tipo de colágena más importante de esa matriz? La 1. La 1. O 1. ¿Cuál era el proteoglucano más importante de la matriz orgánica del hueso? El proteoglucano. Queratán. No, ese es el GAG. Agrecano. El agrecano, que está formado por queratán sulfato y condroitin sulfato, ¿no? ¿Cuáles eran dos moléculas propias o glucoproteínas de adhesión de la matriz orgánica del hueso? Las que les voy a preguntar el viernes. La osteonectina y la osteopontina. Exacto. Y todo eso, ¿qué célula lo sintetiza? O sea, todo eso, ¿quién lo sintetizó? ¿Qué célula es encargada de sintetizar todo eso? La orgánica. Sí, pero ¿qué célula lo sintetiza? O sea, ya vimos que es parte de la matriz orgánica, pero todo eso, ¿quién lo hizo? ¿Qué célula? La osteoprogenitora. No, la osteoprogenitora solo se ¿Los divide osteoblastos? al osteoblasto.
El osteoblasto, aquí dice, hasta está en amarillo. Síntesis de la matriz orgánica. ¿Sí? Entonces, ¿qué célula es la encargada de sintetizar la fibra de colágeno de tipo 1, la osteonectina, la osteopontina, los agrecanos, los queratanes, los separansulfatos? ¿Quién hace todo eso? ¿Quién lo produjo? ¿Qué célula? Los osteoblastos. Los osteoblastos. El osteoblasto. Y si yo les preguntara lo mismo en el caso del cartílago, ¿quién produce la condronectina? ¿Quién produce la fibra de colágeno de tipo 2? ¿Qué célula lo hace en el cartílago? Los fibroblastos, En el cartílago. fibroblastos, ¿El qué? ¿Condroblastos? El condroblasto. ¿Y en el tejido conectivo quién lo hace? El fibroblasto. El fibroblasto, porque las tres células son las mismas. El fibroblasto es el mismo que el condroblasto del cartílago y el condroblasto es el mismo que el osteoblasto del hueso. O sea, los tres, por eso se llaman iguales. Fibroblasto de tejido conectivo, condroblasto del tejido cartilaginoso, osteoblasto del tejido óseo. Pero ¿qué hacen las tres cosas? ¿Qué hacen las tres células? ¿Sintetizar qué? sintetiza la matriz orgánica. Exacto. Las tres células en sus diferentes tejidos conectivos se encargan de sintetizar la matriz. Y una vez que esas células, el fibroblasto, el condroblasto y el osteoblasto, en el tejido conectivo propiamente dicho, en el cartílago y en el hueso, en ese orden, sintetizan la matriz, se llenan de ella y ya no sintetizan, en ese momento ya ¿cómo se llaman? Ey, Matt, tranquilo. En ese momento estos, ¿cómo se llaman? Osteocitos, Osteocitos, fibrocito, condrocito, osteocito. En eso se van a aparecer las tres cosas, porque al final los tres son tipos de tejido conectivo. Por eso ustedes saben el tejido conectivo propiamente dicho, nada más es cuestión que busquen esas diferencias entre el cartílago y el tejido óseo, ¿no? Entonces, el osteoblasto es el encargado de sintetizar la matriz extracelular del hueso de tipo orgánica. ¿Dudas hasta ahí? no, doctor. Ahora, ¿qué otras cosas importantes tiene? Con esta célula termino. También se va a localizar en la superficie del tejido óseo, es decir, en qué lugares, en qué estructuras del hueso que acabamos de ver. En su qué y en su qué. En el periósteo, En el periósteo y en el endostio, endostio. Pero ¿cómo son o cómo es que las puedo identificar? Porque estas células ya no dejan de ser planas y se vuelven más redondas o se vuelven cúbicas. Entonces, todas estas que están aquí en el hueso, alrededor, están afuera del hueso, en su periósteo o endostio. No sé cuál sea porque no veo el corte completo del hueso, pero es uno de los dos. Estas que ya se ven más gordas, ¿qué células son? Los osteoblastos. Osteoblastos. Los osteoblastos. Y otra vez, ¿el osteoblasto se encarga de qué? De la síntesis de la matriz orgánica. Que en esta imagen es todo lo que se ve de color ¿qué? Azul. Azul. Azul, ¿sí? Y que se está mineralizando, ¿sí? Aquí si ustedes se fijan hay unos tonos como azules y unos tonos violáceos, es porque ahí se está dando la mineralización de la matriz orgánica hacia la matriz inorgánica. Pero en realidad entonces todo esto que es azul es propiamente matriz ¿qué? Ahorita sin decir que es orgánica o inorgánica, eso lo veremos la otra clase, pero esto que está en azul es ¿qué? Entonces si esta es una célula, todo esto azul ¿qué es? ¿Matriz extracelular? Matriz extracelular. Y decíamos, y piensen, eso pasa en el cartílago. Cuando el condroblasto, en este caso el osteoblasto, sintetiza la matriz y se encuentra rodeado de esa matriz, inclusive ven aquí también está la laguna que hablaban en esa clase, a esta célula ya no se le llama osteo ni condroblasto, sino ya se les llaman ¿qué? Osteocitos. Osteocitos. Osteo y condrocitos, pero una vez que están rodeados de ¿qué?
Matriz ¿Del de la extracelular. de matriz extracelular. Entonces, en eso se parecen mucho. Los condroblastos y los condrocitos, perdón, los condroblastos y los osteoblastos, piensen en esos, se encuentran en las periferias. Y ya en el cartílago, así en el centro y en el hueso, ya no se llaman blastos, ya se llaman ¿qué? Citos. Citos, condrocito y osteocito. Pero se les llama cito hasta que está rodeado de ¿qué? De Matriz matriz. De extracelular. matriz extracelular. Pero entonces en esta línea de tiempo, el osteocito derivó ¿de qué célula? Del osteoblasto. Del Osteoblasto. osteoblasto. ¿Y el osteoblasto derivó ¿de qué célula? Del osteoprogenitora. De la osteoprogenitora. ¿Sí? Entonces, en eso se parecen. Y eso pasa exactamente lo mismo en el cartílago. Y para terminar, dos cosas. En el examen final del año pasado, perdón, de hace 2 años, preguntaron esto. La fosfatasa alcalina, por eso se los puse acá. La fosfatasa alcalina, que es un marcador de las células del hueso, se encuentra específicamente en esta célula. Si yo hago una histoquímica enzimática, fosfatasa, acuérdense que es una enzima, si yo hago una histoquímica enzimática para fosfatasa alcalina, de todas estas células, ¿cuál sería la que se estaría evidenciando? Osteoblastos. El osteoblasto, ¿sí? Y el osteoblasto también, y ya con esto termino para que se vayan a su siguiente clase, y yo me voy a la otra, tiene esto, es un receptor de una hormona que se llama paratohormona, que es la encargada de decirle al hueso que necesita mandar calcio a la sangre, ¿sí? Entendiendo que el hueso es el principal sitio de almacén de calcio, si el cerebro detecta o si el cuerpo dice, a mí me falta calcio en la sangre, ¿de dónde lo voy a sacar? De donde tengo el calcio guardado, que es en el tejido ¿qué? Óseo. Óseo. Pero ¿cómo le voy a avisar al tejido óseo? O en el tejido óseo, ¿a quién le aviso que necesito calcio en la sangre? Le voy a avisar al osteoblasto a través de esta hormona que se llama paratormona. Entonces, esto también es para un examen, ¿no? Yo podría apostar aquí otra de las 30 preguntas teóricas del examen, ¿no? Es otra de las preguntas del viernes de mi examen. La célula que tiene el receptor de esta hormona, que es el osteoblasto, ¿no? ¿Qué hace esa hormona en el osteoblasto? Hace que los osteoblastos se diferencien a osteoclastos, ¿sí? Lleva a cabo la diferenciación a los osteoclastos, que el osteoclasto es el que se va a encargar ahora sí de romper el hueso y de elevar el calcio en la sangre, ¿no? Pero entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la célula que tiene el receptor de esa hormona que a final de cuentas va a elevar el calcio de la sangre? ¿Cuál es esa célula que tiene el receptor de esa hormona? Los osteoblastos. El osteoblasto, ¿sí? Y se los comento porque en el examen, cuando se los pregunten, en las respuestas va a venir osteoblasto y osteoclasto. Y a lo largo de los años, los alumnos se equivocan en esa pregunta porque ponen osteoclasto. Porque piensan, a ver, la paratormona aumenta el calcio en la sangre. Y a mí me dijeron que el calcio lo voy a sacar cuando destruye el hueso. Entonces, ¿cuál es la célula que destruye el hueso? ¿El osteo qué? Osteocalcio. El osteo no se llama calcio, se llama osteo qué? Clasto. Plasto. Pues los alumnos piensan, ¿no? Que yo lo he visto. Sí dicen, la paratormona aumenta el calcio en la sangre. Y el osteoclasto, a mí me dijeron que era el macrófago que destruye el hueso. Y me están preguntando qué célula tiene el receptor de la paratormona. ¿Qué creen que ponen los alumnos? Y se equivocan. ¿A quién ponen? ¿Al osteo qué? Osteoclasto. Al osteoclasto. Y esa es la respuesta incorrecta. Porque antes del osteoclasto hay un paso intermedio
en el que el osteoblasto primero reacciona a la paratormona y luego el osteoblasto, a través de esta molécula que se llama RANKL, va con el chisme a los osteoclastos para que esos destruyan. Pero no se les olvide que el receptor de paratormona, porque les juro, casi eso viene en el examen departamental, se encuentra en qué célula, en el Blasto. Osteoblasto. Entonces, ahí lo vamos a dejar, chicos. Vamos a meter yo creo una media hora el viernes. El viernes tienen examen de cartílago, adiposo y hueso. Es su último examen. Entonces, pues estudien cartílago otra vez, ¿no? Que ya vi que ahí andan medio deficientes. Los entendemos, lo vimos en semana de anatomía, entonces en esa semana pues solamente estaban estudiando anatomía. Esta semana que ya es de nuestra materia, pues vuelvan a leer cartílago, revisen adiposo, repasen lo que les di ahorita y todo lo que veamos el viernes, todo eso va a venir en ese examen. Entonces ese es el último examen del primer bloque. ¿Dudas de esa parte? No, doctor. Excelente. Entonces, pues nada, si no hay más dudas, nos vemos el día viernes. Aquellos que me vayan a entregar actividades del aula virtual para sumar décimas en los exámenes, me las dan ese día. Super, chicos. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Bye, nos vemos el viernes. Con su examen, no se les olvide. Tiene una duda. Aranza. Creo que es Aranza. Sí, doctor. Bueno, doctora, intenté entrar al aula virtual y me pide una contraseña. No sé si si me la podrían repetir. Sí, no sé si lograste ver el tutorial que venía ahí. Hay un tutorial. Ay, es que ya me salí. Al ratito se los pongo, pero si tú te metes al aula, es que tenía la pestaña abierta porque hace rato que se mete al aula. Pero si tú te metes al aula, ahí en las instrucciones hasta abajo te pone la contraseña y hay un video. Entonces, métete ahí y si no, de todos modos, yo ahorita que termine las otras clases me meto a buscarlo. Pero ahí en el aula te dice, este es el código para entrar, para que hagas tu usuario. ¿Tenemos Ok, que muchas entregar gracias. toda el aula? No, eso es opcional. Si tú quieres hacer 2, 3 actividades, como para repasar un tema que tú digas, como que no me lo sé, aprovechando que el viernes es el de cartílago y así, y las haces, nada más nos das los comprobantes de que hiciste esas actividades y te las sumamos al examen del viernes, ¿no? Igual si ustedes quieren hacer de otros temas, se los podemos sumar, ¿no? Porque son actividades extra, no es obligatorio hacer eso, ¿no? Solamente si tú quieres hacer algo de eso y te ayuda a aprender un poquito el tema, pues te damos las décimas del examen, ¿no? Y ya, es una décima por actividad, dependiendo del tema, es en el examen en el que se te sube. Igual el día viernes vamos a repasar los criterios de evaluación para saber cuánto costaba cada cosa, si el examen práctico, el examen teórico y demás, para que no haya duda. Y ya yo creo que mañana o el miércoles ya quedan todas sus calificaciones ahí en la nube, ¿no? Nos estamos apurando para calificar sus cosas. Yo ahorita estaba calificando una de sus tareas, al rato se las subo. Y así, ¿no? De hecho, hace rato les contesté en el aula también dos prácticas, ¿no? Entonces ahí más o menos estamos calificando sus cosas. Y pues nada, chicos, nos vemos la siguiente clase. Gracias, Cualquier doctor. cosa nos escriben en el chat. Bye, cuídense. Hasta luego.